Martín, ¿cómo está trabajando y con quiénes en materia de huella de carbono Carbon Group? Sí, hoy en el mundo hay una nueva visión de la importancia que tiene el cambio climático y eso empieza a obligar a las empresas en todo el mundo a analizar dos cosas. La primera es entender su propia contabilidad del carbono, o sea, qué actividades hacen las empresas que son emisoras, en el caso de las entidades o de las empresas vinculadas con el agro, qué actividades pueden tener que están secuestrando carbono en suelos, en árboles y en otras formas de secuestro. Y por el otro lado empieza también una discusión muy grande, y en algunos países ya empieza a ser obligatoria, que es el análisis del riesgo climático. O sea, de qué manera una empresa que produce determinado bien es como parte de la solución del cambio climático o es parte del problema y está aumentando el riesgo del cambio climático, o su infraestructura, como en el caso del campo, puede ser susceptible de una inundación, una sequía, y cómo se mide. Entonces, estamos trabajando con empresas, algunas muy grandes, internacionales, y algunas organizaciones también no empresarias internacionales, pero también con muchas empresas argentinas de distinto tamaño, con bastante foco en lo que se llama las soluciones basadas en la naturaleza, que es como el centro del cambio climático en el agro. Aquí en el Congreso de APRESIDE en particular, donde el tema suelo es y ha sido eje, y en esta oportunidad también, ustedes tuvieron una activa participación también. Sí, exacto. Nosotros nos invitó a Presida a trabajar en el Congreso como si fuera desde dos ángulos. El primer ángulo es qué pasa en el suelo en relación al cambio climático. Cuando en el año 2015 se hace el Acuerdo de París, es la primera vez que se reconoce a nivel mundial, digamos, a nivel de países, que el problema del cambio climático está en la atmósfera. O sea, cuánto gas tiramos a la atmósfera y se acumuló ahí. Pero en realidad la principal manera de resolverlo y el principal stock de carbono está en los suelos. Entonces la pregunta, y fue una de las cosas que trabajamos estos días, es de qué manera sacar ese carbono de la atmósfera y depositarlo en los suelos, donde el camino que los vincula son las plantas a través de la fotosíntesis. Y el otro tema en el que nos pidió APRESID trabajar es en el rol de los mercados de carbono y de las inversiones y el financiamiento climático. Así que de eso es que estuve hablando yo, y otros miembros de Carbon Group, Miguel Taboada, Guillermo Peralta, estuvieron hablando en los temas de suelos. Le voy a hacer una pregunta que ahora se corre un poquito de Carbon Group, pero que tiene que ver. Históricamente creímos que esto era importante en lo que tenía que ver con la exportación por la exigencia de los mercados internacionales. Pero usted hizo mención de que hay muchas empresas argentinas que hoy están trabajando en el tema, por ejemplo, ganaderas, frigoríficos. Exactamente. Claro, nosotros tenemos varios programas. Nosotros diseñamos para distintas empresas programas que en general empiezan con el productor en el campo, entender de qué manera produce, qué emisiones genera y ayudarlo con un programa de trabajo a bajar sus emisiones y lograr que su producto, como en este caso trabajamos para una de las principales empresas importadoras de carne argentina de Europa y la principal cadena de restaurantes de muy alto nivel en Europa, que es una cadena que se llama Rare Restaurants, que la marca principal es Gaucho, y trabajamos con ellos justamente para lograr que ellos puedan a su cliente vender o servirles carne argentina carbono neutro. O sea, que él sepa que cuando él está comiendo nuestra carne, en lugar de estar haciendo un daño al ambiente, que al contrario está ayudando a mejorar el ambiente y que no está generando emisiones. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, como siempre, Karina, un placer. Muchas gracias.